tío. La receta de Reino Unido, un gigantesco barco para encerrar a los refugiados en mitad del mar. Bueno, los refugiados, Mr. Modales, gracias por la suscripción. Es decir, según entiendo yo por el titular de esta noticia, los ingleses han construido un barco, una suerte de barco cárcel, donde meter la inmigración ilegal. ¿Y expulsarlos? ¿A dónde los va a expulsar? ¿Los va a dejar en aguas internacionales o qué? El BB Stockholm es... No entiendo muy bien. Esto no sé si... Esto no sé cómo se puede sacar, ¿eh? Un barco de 3 pisos con 222 camarotes. 222. Tampoco te vas a quitar mucha inmigración ilegal, la verdad. Han atracado este martes en el puerto de Portland para convertirse en los próximos meses en el hogar de 500 solicitantes de asilo. La barcaza fue recibida entre grandes protestas de residentes locales y grupos de derechos humanos. Los primeros temen que la afluencia de cientos de personas a la comunidad de la isla ejerza presión sobre los servicios locales. Los segundos consideran que es un trato inhumano. Por su parte, Downing Street defiende que este alojamiento alternativo será más barato que los hoteles que se utilizan ahora para albergar alrededor de 51.000 solicitantes de asilo con un coste al contribuyente de cerca de 6 millones de libras por día. Por día. La llegada del BB Stockholm, construido en el 76 y utilizado ya por Países Bajos hace 2 décadas con el mismo propósito, se produce apenas horas después de que el gobierno de Rishi Sunak haya conseguido sacar adelante su polémica ley de inmigración ilegal, con la que a partir de ahora se detendrá y expulsará a cualquier persona que llegue al Reino Unido por rutas ilegales. Sin duda alguna se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, cuando los euroescépticos repitieron cual mantra la importancia de recuperar el control de las fronteras. A ver, la movida es que lo del Brexit y recuperar el control de las fronteras era con respecto ya no solo a inmigración de partes cuestionables del mundo, sino por la entrada de europeos. O sea, yo recuerdo, tío, que había imágenes como de xenofobia en autobuses del Reino Unido y demás hacia españoles. En plan... No sé si algunos recordáis esos vídeos y demás. De chavales españoles que estaban en Reino Unido, los típicos que se habían ido para allá a trabajar y demás. Y había gente en los autobuses que estaba hasta los huevos. En plan, ¡ay, malditos españoles de mierda, tal, fuera de aquí! Dice, efectivamente el racismo es muy divertido defenderlo hasta que le toca a gente de tu país. La normativa era una de las grandes promesas del ministro de cara a las próximas elecciones. Claro, en el momento en el que tú quieres reivindicar, recuperar el control de las fronteras, no es con respecto a países del norte de África o de Turquía y demás. Es con respecto al resto de países de Europa, que se iban para ahí sin necesidad de visa ni absolutamente nada y se buscaban un lugar donde quedarse y si te he visto no me acuerdo. Efecto no llamada. Donde yo vivía le pegaron a un chaval por hablar español. Dice Isaac Erer. Sí. En Reino Unido son bastante xenófobos en ese aspecto. No es que sean todos xenófobos y demás, pero los ingleses de toda la puta vida de Dios ha habido un proselitismo entre ingleses muy loco. ¿Qué haríamos nosotros todos los años con la primera noticia del inglés tirándose por la ventana, tío? En Essex también pegaban a la peña. Yo he vivido en Manchester y jamás he visto esas movidas. A ver, también tiene pinta de que probablemente si vivías en una ciudad grande, si vivías en Londres, por ejemplo, eso es muy difícil que te lo encuentres. O en Manchester, no lo sé, nunca he estado en Manchester. Pero probablemente te vas a otras localidades así un poco más cerradas y demás y no les hacía ni puta gracia que viniésemos los españoles ahí a bajar el sueldo medio haciendo de friegaplatos por un precio módico, tío. Con 2 abrigos iban en agosto. Los españoles les llaman kunis. ¿Kunis? Pero bueno, sin duda alguna se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, cuando los euroescépticos repitieron cual mantra lo de recuperar las fronteras. La normativa era una de las grandes promesas de... Pero fíjate, aquí nosotros nunca hemos reivindicado el poder para recuperar las fronteras con respecto a Europa. Es decir, yo nunca he visto como una de las razones
que esgrimen los euroescépticos para salir de la Unión Europea que queremos volver a recuperar nuestras fronteras. Recuperar soberanía sí. Recuperar soberanía sí. Pero nunca hemos dicho queremos recuperar nuestras fronteras, porque no tenemos la percepción de que vengan franceses o de que vengan europeos de otras partes y demás aquí a... Vienen aquí a ensuciar nuestros países y a trabajar por 4 duros y a bajar nuestros sueldos y todas estas cosas. ¿Sabes? Nunca hemos tenido nosotros esa percepción de xenofobia hacia otros países de Europa. Los ingleses sí la tenían. Los ingleses sí la tenían. Sontec20, gracias por la suscripción. Toma te doy tremendo para puño. Andorra. La normativa era una de las grandes promesas del primer ministro de cara a las próximas elecciones previstas para 2024 a fin de terminar con la crisis migratoria del Canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones el año pasado por esta vía hasta las costas británicas. Comparados con otros países europeos no es desmesurado, pero en la Global Britain Post-Brexit son cifras cargadas de simbolismo político. Durante semanas el Ejecutivo ha estado enfrascado en una batalla sobre la forma final del proyecto de ley con la Cámara de los Lores, donde los representantes de todos los partidos presentaron varias enmiendas. En los últimos días la normativa pasó hasta 3 veces entre las cámaras de los comunes y la Cámara de los Lores en un proceso conocido como ping-pong parlamentario. La ex primera ministra Theresa May encabezó una serie de rebeliones en la Cámara Baja asegurando que permitirá que más redes de esclavos operen y ganen dinero con la miseria humana. Pero Downing Stream argumenta que cualquier persona identificada como víctima potencial de la esclavitud moderna sería devuelta a su hogar o a otro país lejos de quienes los traficaron. Me imaginé una historia, estaría guapísimo que hubiera un desastre mundial y ese barco sea lo único que queda de la humanidad. Ya, ¿no? Típica historia posapocalíptica. 28 meses después. Va a salir 28 meses después. Con Cillian Murphy, por cierto. ¿Qué extranjero viene a trabajar a España y perdería dinero? Sí, bueno, aquí vienen americanos y vienen gente de Europa, sí, pero rollo Erasmus. Vienen a pasar un curso y tal, en Barcelona, a emborracharse y todas estas cuestiones. Pero la realidad es que a España no vienen muchos europeos a trabajar. Se produce Cillian Murphy. Yo lo pronuncio Cillian Murphy porque en mi mundo las cosas son así. Desde el inicio la normativa ha estado cargada de controversia. No en vano la ONU emitió este martes una declaración inusualmente crítica afirmando que infringe las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional. En una declaración conjunta, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, y el jefe de refugiados de la ONU, Filippo Grandi, aseguran que tendrá profundas consecuencias para las personas que necesitan protección internacional. Marta Veronese, gracias por la suscripción, guapérrima, te doy tremendo puño. Esta nueva legislación erosiona significativamente el marco legal que ha protegido a tantos, exponiendo a los refugiados a graves riesgos en violación del derecho internacional. Todos los partidos de la oposición consideran los planes inviables, inmorales y poco éticos. Por su parte, los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaños en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar el año pasado una carta al diario The Times con la denuncia de una práctica que debería avergonzarnos como nación. Lo cierto es que no está muy claro qué sucederá con las personas que lleguen al Reino Unido en botes pequeños en los próximos meses, ya que los planes del Ejecutivo fueron declarados ilegales el pasado mes de junio por la justicia británica. En concreto, la Corte de Apelación recalcó que las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que hay un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo. A finales del año, el Tribunal Superior dio luz verde a la medida, pero los afectados recurrieron y en la Corte de Apelación les dio la razón. No obstante, el gobierno ha recurrido ante el Supremo. Bueno, tío. Nos están contando todo las idas y venidas. Va por empresas. Donde yo curro, los españoles somos minoría y los tíos ni te cuento, dice Heizek. Muchas gracias por los bits. Una pregunta, ¿y qué ocurrirá cuando se llene el barco de gente? ¿Pedirán otro? ¿Lo hundirán y construirán otro? A ver, yo imagino que no son estancias a largo plazo. Imagino que son estancias para corto o medio plazo mientras tramitan sus papeles o sus no papeles. El problema a mí con estas cosas siempre es a dónde vas a devolver a todas estas personas. ¿Sabes? Por eso muchas veces cuando yo escucho los argumentos de algunos de no, hay que devolver a los menas a sus países con sus familias, el problema es rollo de sí, a ver, si esto cualquier persona puede estar de acuerdo. Si viene un chaval tal que
es de otro país, que no tiene aquí vínculos en España, que no tiene dinero, que no tiene absolutamente nada, pues lo lógico, lo óptimo sería devolverle a su país para que vuelva con sus padres. Eso sería el sentido común, pero muchas veces estos chavales no sabes ni de dónde son, a lo mejor, o sea, es bastante más complejo que, ¡hala, de vuelta a tu país con tus padres! Oye, ¿a dónde? ¿Cuál es su país? ¿Dónde están sus padres? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es este puto niño que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos con él? Lo dejamos ahí en Marruecos. Oye, que este chaval había llegado a Barcelona, no sabemos nada de él, aquí os lo devolvemos. Toma, pum, a tu casa. Está complicado, tío. No es tan fácil, no es tan sencillo. A lo mejor si viviésemos en el siglo XVII o en el siglo XVI, sí que podíamos tener estas leyes más marciales, ¿no? Más de aquellos tiempos, que se resolvían las cosas de otra manera. No existía la Carta Universal de Derechos Humanos y demás, pero ahora, con eso de ser países avanzados y de haber llegado, pues es más complicado, tío, hacer las cosas a la vieja usanza, y está bien que sea así. Vienen del mar, se les devuelve al mar. Claro, se les mete en un bote, ¿no? Y se les suelta en mitad del Mediterráneo.